En marzo de 2016, el reportero de KTV, Alex Savage, estuvo a punto de perder la vida mientras transmitía en vivo por televisión. Él estaba parado al lado de la carretera mientras reportaba cuando, de repente, la expresión de su camarógrafo cambió. Claramente se sorprendió y asustó porque un auto se acercaba a ellos a gran velocidad. Y se salió de las vías y obviamente fue una situación caótica y confusa. ¡Oh! ¡Dios mío! Por suerte, el camarógrafo de Alex gritó para advertirle del peligro detrás de él, así que Alex pudo saltar rápidamente hacia la derecha y evitar el vehículo que se acercaba. Pero lo que pasó pudo haberse convertido fácilmente en una tragedia si el camarógrafo no lo hubiera advertido. Si no lo hubieran detenido, tal vez ya no estaría aquí. Y los que estaban viendo en vivo presenciaron el incidente ellos mismos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Franz y Teresa Kraus son una pareja de ancianos normal que vive en un suburbio de Albany, Nueva York, pero a mediados de 2017 desaparecieron repentinamente sin ninguna explicación. Lo más sorprendente es que no se presentó ningún reporte de personas desaparecidas. Los amigos y vecinos simplemente pensaron que se habían ido. Tal vez se mudaron a otro estado, o incluso a otro país. De vez en cuando, los vecinos veían a su única hija, Lauren, en la casa de la pareja. Ella es quien cuida el jardín y recoge su correspondencia. Eventualmente, ella también se mudó a la casa de sus padres. Ella les dijo a los vecinos que sus padres se habían mudado a Alemania, lo cual parecía creíble porque Franz y Teresa eran inmigrantes alemanes. Me dijo, bueno, nos vamos a ir, pero vamos a volver. Pasaron 8 años desde la última vez que se vio a la pareja sin que hubiera una investigación sobre dónde estaban. Pero en junio de 2025, finalmente comenzó la investigación. No por la policía, sino por la Administración del Seguro Social. Notaron que la pareja seguía recibiendo beneficios del Seguro Social, aunque hacía mucho tiempo que no se les veía ni se sabía nada de ellos. Por eso, hicieron una visita para comprobar que todo estuviera bien en su casa. Ahí encontraron a Lauren, quien repetía una y otra vez la misma explicación, que sus padres ya estaban en Alemania y que él solo estaba cuidando la casa. Los policías se fueron, pero ya sospechaban, así que investigaron más a fondo. Esto llevó a que obtuvieran una orden para registrar la casa y el patio. Y ahí salió a la luz la aterradora verdad. Parte del video que grabamos más temprano hoy muestra que en las últimas 24 horas se retiraron 2 restos humanos del patio trasero de la casa número 6 de Crestwood Court en Albany. Los restos de Franz y Teresa, que ya habían sido enterrados, fueron encontrados en el patio trasero. Ya pasaron varios años desde su muerte. Por eso las autoridades no supieron de inmediato qué fue lo que realmente pasó o quién cometió el crimen. Mientras tanto, Lauren, su hija, se convirtió en la principal sospechosa del caso. No la arrestaron porque su historia parecía coincidir, y tampoco había pruebas sólidas que la vincularan al crimen. La investigación policial continuó, pero no pudieron encontrar una pista clara. Al mismo tiempo, CBS 6, un canal de noticias local, recibió un correo electrónico de Lauren. Dijo que quería presentarse en su programa para hablar sobre la desaparición de sus padres, y según él, para ayudar a encontrar a quien cometió el crimen. Debido a que esto era una gran noticia en su localidad, CBS 6 aceptó entrevistarlo. Pero nadie estaba preparado para cómo se desarrollaría la entrevista. 2017 le quitaste la vida a tu padre. Genial. Y luego, momentos después, o poco tiempo después, le quitaste la vida a tu madre ese mismo día. En una entrevista en vivo por televisión, Lauren admitió que él fue quien mató a sus padres y lo hizo de una manera inquietantemente fría y sin emociones. Hubo asfixia, los asfixiaste. Asfixiaste a tus padres. Sí. ¿Qué usaste para asfixiarlos? Para mi padre, mi mano y para mi madre una cuerda. Lauren intentó explicar lo que hizo, diciendo que sus padres ya eran ancianos y débiles, y que solo quería salvarlos del sufrimiento, como si fuera un acto de amor. Dejaron en claro que iban en declive. Pero esto se volvió aún más extraño y sorprendente para los espectadores debido al tono tan calmado que usó mientras admitía el crimen en la televisión en vivo. Más allá de eso, resulta que la razón podría ser aún más egoísta. Él siguió cobrando los cheques de seguro social de sus padres durante 8 años
como si todavía estuvieran vivos. Por eso se cree que el dinero y el control de la casa son el verdadero motivo. Justo después de la entrevista, los arrestaron. En septiembre de 2025, le presentaron múltiples cargos. Él negó todas las acusaciones y permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Hasta 2026 el caso sigue en curso. Si se le declara culpable, enfrentará cadena perpetua por el brutal asesinato de sus propios padres. Un crimen que posiblemente habría quedado impune si no hubiera seguido cobrando sus beneficios. Realmente es escalofriante lo tranquilo que está en prisión. Por eso, muchos consideran esto como uno de los momentos más oscuros de la televisión en vivo que se haya registrado. En junio de 2022, un grupo de amigos se estaba bañando en el río Miriam en Bacabal, Brasil. Estaban jugando y saltando al agua felices, hasta que notaron que una de ellas, una niña de 13 años llamada Raya Fernández, de repente desapareció. Empezaron a llamarla por su nombre y a buscar alrededor, pensando que tal vez solo se había alejado un poco. Pero después, el grupo se dio cuenta de la aterradora posibilidad de que tal vez ella ya estaba bajo el agua. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las autoridades y los locales para ayudar en la búsqueda. Pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Al día siguiente, Raya seguía sin ser encontrada. Fue entonces cuando llegaron los equipos de noticias para cubrir el incidente, incluyendo al reportero Lenildo Frisul. En su informe, explicó: ¿qué tan peligroso es el río Miriam debido a sus partes repentinamente profundas, donde un solo paso en falso puede llevarte a aguas profundas? Para demostrar esto, Lenildo incluso entró al río mientras sostenía su micrófono. Justo aquí, amigos. Ahora vamos a entrar al agua para mostrarles el lugar. Miren, ya podemos ver que aquí el agua es muy fuerte y va bajando, miren. Vaya, va bajando por aquí, ¿eh? ¡Oh! Mientras se adentra más en el agua, sigue explicando el peligro del lugar, pero cuando ya está en medio del río, de repente se detiene. Caminé un poquito aquí, mira. El agua ya está por encima de mi pecho. Para que veas la situación, si camino un poquito aquí, déjame ver aquí. Mira, voy a caminar más. Mira la profundidad aquí, mira. ¡Uy! Leno se sobresaltó y retrocedió de inmediato mientras le decía al camarógrafo que sintió algo suave debajo del agua, como si fuera un brazo. Lo que él no sabía era que acababa de pisar a Raya unos momentos después de eso. Las autoridades regresaron al lugar que él señaló y ahí encontraron el cuerpo de Raya en la misma parte del río. Raya perdió la vida debido a un ahogamiento accidental después de llegar a una parte muy profunda del río, en una tragedia que se volvió aún más dolorosa. Él mismo fue encontrado por un periodista que estaba reportando sobre su propia desaparición. Este es uno de los momentos más escalofriantes registrados en la televisión en vivo. En 2010, se emitió un nuevo episodio del programa de televisión llamado Christina's Court. Este programa es similar a otros programas judiciales como Judge Judy, donde una jueza llamada Cristina Pérez se encarga de diferentes casos legales de personas. En este episodio, un comediante llamado Shahari está involucrado en un desacuerdo con su exnovia. Como él es comediante, todo el episodio está lleno de bromas y comentarios graciosos. Uno de los momentos más divertidos fue cuando un invitado, Renard Spivey, el alguacil del programa y compañero de Cristina durante mucho tiempo, reveló que lleva 27 años casado. Uno de ellos bromeó diciendo que Renard siempre parece estar enojado. Las personas enamoradas se gritan todo el tiempo. Oh, eso es cierto, pregúntale. ¿Cuánto tiempo lleva casado? Más de 27 años, más de 27, pero míralo, parece enojado. No te ves feliz, hermano. No te ves feliz. Él está muy feliz. Está bien, de acuerdo, volvamos a la demanda. Pero más tarde, también bromeó diciendo que en realidad estaba feliz, y el episodio continuó en un tono alegre. Renard es conocido como una parte importante del programa y rara vez es objeto de bromas. Por eso ese momento fue memorable. Pero en ese momento, nadie sabía lo triste y grave que sería el sentido de esa broma en el futuro. Pasaron algunos años y salió la noticia. Flipping Tonight. Un agente del sheriff del condado de Harris enfrenta cargos graves. Renard Spivey, de 63 años, fue acusado de matar a su esposa, Patricia Spivey, de 52 años después de una discusión que se volvió mortal. Según el informe, Renard y su esposa, Patricia Spivey, tuvieron una discusión sobre el supuesto uso de esteroides por parte de él
y una posible infidelidad. En medio de la discusión, él sacó su arma y le quitó la vida a su esposa. Luego escondió el cuerpo en su habitación. El exalguacil de un programa judicial de televisión terminó después en un tribunal de verdad como acusado. A pesar del caso, en 2003 fue declarado inocente después de que la defensa insistiera en que lo sucedido fue un accidente, por lo que no fue encarcelado. Pero en marzo de 2025 fue arrestado nuevamente, esta vez por robar $400 a una mesera. La irónica y preocupante realidad es que el hombre que antes formaba parte de dramas judiciales en la televisión terminó siendo el centro de una verdadera controversia legal. En 1993, la tenista profesional Mónica Seles estaba en la cima de su carrera. A la edad de 19 años, ya había ganado 8 títulos de Grand Slam y le quitó el puesto de la número 1 del tenis femenino a Steffi Graf. Pero a pesar de su fama, también tenía muchos detractores, especialmente los fanáticos de Steffi Graf, que no podían aceptar que Mónica la hubiera superado. Uno de los fanáticos extremadamente obsesionados era un hombre llamado Gaparch. Así que cuando iba ganando, el partido se detuvo temporalmente para un descanso. Fue ahí donde ocurrió lo inesperado. De repente, Gas saltó desde la audiencia hacia la cancha y usó un cuchillo de 9 pulgadas contra Mónica. Mónica gritó de dolor y cayó en la cancha mientras seguridad sacaba rápidamente a Guy y lo arrestaba. Llevaron a Mónica al hospital. Por suerte, solo faltaron unos milímetros para que el daño alcanzara su columna vertebral y órganos vitales. Milagrosamente, sobrevivió y se recuperó en solo unas semanas. Después, Guy dijo que no estaba enojado con Mónica, sino que era un amor excesivo y distorsionado por Steffi Graf. Según él, quería eliminar a Mónica para que Steffi volviera a ser la número 1. Y en su mente, eso era un sacrificio por su ídolo. Guy fue arrestado y declarado culpable, pero no fue encarcelado debido a la decisión del tribunal de que tenía graves problemas de salud mental. Aunque Mónica sobrevivió, nunca volvió a ser la misma. Desarrolló trastorno de estrés postraumático y miedo a las personas y a las multitudes. Por esto, se vio obligada a tomarse un descanso del tenis y su carrera se vio gravemente afectada. Steffi Graf, por su parte, volvió a ser la número 1 en el tenis femenino. Una ironía escalofriante que parece el resultado intencional de una obsesión violenta. En junio de 1994, Colombia y Estados Unidos se enfrentaron en la Copa Mundial de la FIFA, que se celebró en California. El partido estuvo 0-0 durante mucho tiempo, hasta que ocurrió un error mortal. El jugador colombiano Andrés Escobar anotó un autogol, lo que permitió que Estados Unidos ganara y eliminara a Colombia de la Copa Mundial. Aunque fue solo un accidente, él no sabía que eso sería el comienzo de una tragedia. Después del partido, le ofrecieron a Andrés quedarse en Estados Unidos con su familia, pero él eligió regresar a Colombia y enfrentar a su país. Él sabía que había mucha ira y decepción porque muchos lo culpaban por la derrota de Colombia. Unos días después, el 1 de julio Andrés fue al club nocturno El Indio en Medellín con sus amigos. Ahí, algunas personas se burlaron de él por su autogol. Andrés se fue para evitar problemas, pero el grupo lo siguió hasta su auto. Intentó explicar que solo fue un accidente, pero no sabía que uno de ellos llevaba un arma. Le dispararon a Andrés 6 veces. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. El mundo quedó aún más sorprendido por su muerte. Un futbolista profesional que murió solo por un gol accidental. Más tarde, el culpable fue identificado como Humberto Castro Muñoz, un sicario conectado con el cártel relacionado con Pablo Escobar. Según la investigación, el autogol de Andrés pudo haber causado una gran pérdida de dinero en las operaciones de apuestas del cártel. Un simple error en el deporte terminó en una tragedia. El mundo no lo olvidará. Alberto fue sentenciado a 43 años de prisión, pero fue liberado después de cumplir solo 11 años. A pesar del autogol de Andrés Escobar, todo el país lamentó su muerte, y millones asistieron a su funeral. Es escalofriante recordar su autogol, porque ahora sabemos que un simple error en el juego le costó la vida.
En julio de 2008, un autobús Greyhound viajaba entre Portage la Prairie y Winnipeg, en Canadá. Los pasajeros estaban tranquilos y somnolientos durante el largo viaje. Entre ellos estaba Tim McLean, de 22 años, con los ojos cerrados y escuchando música, tratando de descansar. No sabía que ya no volvería a casa. A su lado estaba sentado un hombre llamado Vincent Lee. Parecía un pasajero normal, solo, callado, y miraba por la ventana. Una hora después de iniciado el viaje, de repente los pasajeros escucharon un grito bajo pero aterrador. Todos se sobresaltaron, pensando si solo era un sueño, pero cuando voltearon, se dieron cuenta de que la pesadilla era real. Vincent de repente atacó a Tim con un arma. Le dio en el pecho, el cuello y el cuerpo. Tim intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. De una manera muy silenciosa y calmada, Vincent continuó lo que hacía como si no tuviera emociones. Antes del incidente, Tim solo estaba durmiendo y no habían tenido ninguna conversación. El conductor detuvo el autobús de inmediato y tanto los pasajeros como el conductor salieron corriendo para ponerse a salvo, dejando a Vincent y a Tim dentro. Los pasajeros llamaron a la policía mientras intentaban informar lo que estaba sucediendo dentro del autobús. Pero como la puerta estaba cerrada con llave desde afuera, no pudieron entrar de inmediato. Cuando algunos miraron por la ventana, fue ahí donde vieron la escena insoportable. Tim ya había sido desmembrado, y se dice que el culpable incluso estaba comiéndose su cuerpo dentro del autobús sin una razón clara. Llegó la policía, pero consideraron que era demasiado peligroso entrar. Así que primero enviaron negociadores de rehenes mientras trasladaban a los demás pasajeros a un lugar seguro. Los testigos quedaron profundamente afectados y compartieron su trauma con los medios. Leyendo un libro. De repente escuché a un tipo gritar, me volteé y el tipo que estaba sentado justo al lado de mí estaba de pie apuñalando a otro hombre con un gran cuchillo tipo Rambo. Corrimos hacia la puerta para ver si el tipo seguía vivo o si podíamos ayudar o algo así. Y cuando todos nos levantamos, vimos que el tipo le estaba cortando la cabeza al otro. Tenía la cabeza en la mano y solo nos miró así y la dejó caer al suelo totalmente tranquilo. Después de aproximadamente 4 horas y media, llegó una unidad táctica armada para negociar y arrestarlo. Pero Vincent, mientras seguía haciendo lo que estaba haciendo con los restos de Tim, se negó a rendirse y salir. Después de un rato, rompió una ventana e intentó escapar, pero de inmediato le dispararon con un taser y fue arrestado. Más tarde, a Vincent le diagnosticaron esquizofrenia. Por eso, fue declarado inimputable por la muerte de Tim. Pasó 7 años en un hospital psiquiátrico antes de ser liberado en 2015. Ahora, Vincent es una persona completamente libre. A pesar de ese cruel incidente, la decapitación y el canibalismo hacia Tim McLean y el trauma que dejó en todos los pasajeros, se puede ver en las entrevistas a los testigos lo afectados que quedaron, con ojos llenos de conmoción y miedo por lo que presenciaron. Este es uno de los momentos más oscuros y escalofriantes registrados en la televisión en vivo. En marzo de 2022, un reportero estaba en la calle en Los Ángeles mientras explicaba lo peligroso que supuestamente era ese lugar. No piensen en East Street. Estos trabajadores es una de las calles más peligrosas de todo Los Ángeles. Y ahora... Mientras decía esto, de repente ocurrió un accidente detrás de él. Un auto chocó contra otro, y el que causó el choque huyó de inmediato. Se consideró como un incidente de choque y fuga. Por suerte nadie resultó herido, pero el momento fue aterrador e irónico porque justo cuando el reportero decía que el lugar era peligroso, eso se comprobó de inmediato frente a la cámara.